Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Miles de millones te atraviesan cada segundo, y nadie lo nota. Si te dijera algo ahora mismo, que cada segundo, sin que te des cuenta, billones de fantasmas atraviesan tu cuerpo. Espera. No te vayas todavía. No vienen de una película de terror, no tienes que llamar a nadie. Vienen del sol, del rincón más profundo del universo, incluso, de estrellas que explotaron hace millones de años. Suena inquietante, ¿no? Pero aquí está lo curioso. No son peligrosos, son invisibles y prácticamente, imposibles de atrapar. No tienen carga eléctrica, su masa es tan ridículamente pequeña que casi podrías decir que no pesa nada. Atraviesan la Tierra como si fuera aire, como si nada. Dicho fácil, son los fugitivos más descarados del universo. Intentas detectarlos, ellos, pasan de ti. Intentas seguirlos, ellos, atraviesan la pared y desaparecen. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios logró el ser humano atraparlos? Y aquí viene lo mejor: la persona que lo consiguió, no fue al espacio, no construyó una máquina gigante de ciencia ficción. Hizo algo mucho más extraño. Se metió dentro de una montaña, excavó un espacio enorme y llenó un tanque gigante de agua. Y después, esperó. No días, no meses. Décadas. Sí, décadas. Ese hombre fue Masatoshi Koushiba. Y esta no es la típica historia de genio brillante desde la cuna, es otra cosa. Es la historia de alguien que no era el más rápido, pero tampoco sabía rendirse. Como dice el dicho, quien la sigue, la consigue. Y créeme, aquí se lo tomó muy en serio. Volvamos atrás. Año 1926. Japón. Nada de focos, nada de música épica. Un niño nace en una familia completamente normal. Tan normal, que si esto fuera una película nadie apostaría por él como protagonista. No era el típico prodigio, nada de resolver ecuaciones con 3 años. Más bien, promedio. Los profesores, si eran honestos, dirían, va bien, sin más. Traducción, cumple, pero no destaca. Si esto fuera un videojuego, empezó con todas las estadísticas en nivel medio. Y por si fuera poco, la época tampoco ayudaba. Guerra, escasez, incertidumbre. Estudiar ya era difícil, hacer ciencia, casi un lujo. Aquí es donde esperarías el típico momento de despertar del héroe. Spoiler, no pasó. Nada de iluminación repentina, nada de talento explosivo. Seguía siendo, el tranquilo sin llamar la atención. Pero algo empezó a cambiar. Poco a poco. En el instituto, apareció una figura clave, ese personaje que en muchas historias parece secundario, pero lo cambia todo. Un profesor. No le dio discursos motivacionales, no le dijo eres especial. Solo hizo algo muy sencillo. Le enseñó física, pero no como una lista de fórmulas, sino como una pregunta gigante. ¿Por qué el mundo funciona como funciona? ¿Por qué se mueve la luz? ¿Por qué los objetos caen? ¿Por qué el universo es como es? Y ahí, algo hizo clic. No fue un cambio espectacular, fue silencioso, pero profundo. Descubrió que las preguntas eran más interesantes que las respuestas. Y eso cambia todo. Porque a partir de ahí ya no pudo dejar de pensar.
Otros terminaban la tarea y se iban, él se quedaba un rato más. Otros decían ya lo entendí, él preguntaba, ¿seguro? Ese pequeño detalle, nadie lo nota al principio. Pero crece. Como una semilla. Seguía sin ser el número uno, seguía sin destacar. Probablemente, si hubieras sido su compañero de clase, ni te acordarías de él hoy. Pero había algo que sí se volvía evidente. No era rápido, pero no se detenía. Mientras otros corrían como en un sprint, él avanzaba como un maratón. De esos que siguen aunque llueva, aunque haga viento, aunque no haya nadie mirando. En ese momento, no servía de mucho. Los exámenes no premian la paciencia, la vida tampoco reparte recompensas inmediatas. Pero, todo eso se acumula. Y un día, sin avisar, da resultados. Ahí te das cuenta de algo importante. No todos ganan al principio, algunos simplemente, nunca dejan de avanzar. Y ese hábito, ese de no parar, lo llevó a hacer algo que casi nadie quería hacer. Algo desesperadamente lento. Algo que exigía una paciencia casi absurda. Esperar, en una montaña, frente a un tanque de agua. A una señal que casi nunca llega. La guerra terminó. Pero el mundo no se reinicia como un videojuego. Japón tuvo que reconstruirse desde cero. Ciudades en ruinas, economía frágil. Y la ciencia, empezando desde lo que quedaba. Laboratorios escasos, equipos viejos, dinero, casi inexistente. En resumen, faltaba de todo. Y aquí viene lo curioso. Cuando faltan recursos, sobran preguntas. Y no preguntas pequeñas. Preguntas enormes. No cómo resolver esto, sino, cómo funciona el universo. Suena ambicioso, incluso imprudente. Pero es justo lo que pasa cuando no tienes nada que perder. Empiezas a pensar en lo esencial. Kouchiba siguió avanzando en ese contexto. Entró en la Universidad de Tokio, el corazón intelectual del país en ese momento. Pero ni siquiera ahí las condiciones eran ideales. Imagina un laboratorio con herramientas limitadas, materiales contados y presupuesto, al límite. Como intentar cocinar alta cocina con un hornillo y un cuchillo sin filo. Muchos se rendirían, no bajarían sus expectativas. Pero él hizo algo distinto. Cambió la pregunta. No qué me falta, sino, que merece realmente la pena investigar. Parece simple, pero no lo es. Porque la mayoría se adapta a las limitaciones, reduciendo sus sueños. Él hizo lo contrario. Cuanto peor el contexto, más grande la pregunta. Como diciendo, ya que es difícil, que sea de verdad importante. Y eso, poco a poco, define una vida. Y entonces apareció una oportunidad. Lejos de Japón. En Estados Unidos. Si Japón era un sistema recién reiniciado, Estados Unidos era, una máquina funcionando a toda potencia. Kouchiba llegó a la Universidad de Rochester. Y ahí todo cambió. Acceso a tecnología e información a personas que estaban empujando los límites del conocimiento. Por primera vez, estaba en el centro del juego. Y ahí descubrió algo que lo atrapó. La física de partículas. La pregunta más básica, y más peligrosa. ¿De qué está hecho todo? Pero si sigues tirando de ese hilo, terminas en otra pregunta aún más grande. ¿Cuáles son las reglas fundamentales del universo? Y ahí conoció a gente brillante, ambiciosa, rápida. La mayoría eligió caminos seguros, temas de moda, resultados rápidos. Publicaciones. Reconocimiento. Pero él, no. Se sintió atraído por algo completamente distinto.
Algo que casi nadie quería tocar. Porque era difícil, porque era lento, porque podía no dar ningún resultado en toda una vida. Ese campo tenía nombre. Los neutrinos. Partículas casi invisibles, casi imposibles de detectar. Estudiarlas era como esperar en la oscuridad a un gato que no hace ruido, y además atraviesa paredes. Una locura. Pero él vio algo más. Donde otros veían dificultad, él vio potencial. Porque si lograbas detectarlos, podías escuchar directamente al universo. Ahí estaba la bifurcación. Un camino, rápido, seguro, reconocido; otro, incierto, lento, solitario. Eligió el segundo. Sin aplausos, sin garantías. Casi irracional. Pero como dice otro refrán, el que no arriesga, no gana. Y en este caso, lo que estaba en juego no era una simple victoria. Era entender el latido del universo. Y aquí viene la decisión que lo cambia todo, una de esas que, si la escuchas rápido, suena absurda. La mayoría de científicos, antes de empezar algo, miran dos cosas: qué tan difícil es, y si realmente vale la pena. Pero Masato Koujiba miraba una tercera. ¿Hay alguien dispuesto a esperar? Porque ahí está el truco, no en lo brillante que suena la idea, sino en quien tiene la paciencia para perseguirla. Y lo que él eligió, casi nadie lo quería tocar. Los neutrinos. El nombre suena pequeño, como si no importaran demasiado. Error. Son todo lo contrario. Si el universo fuera una fiesta, los neutrinos serían ese invitado que entra, Seil, y nadie nota que estuvo ahí. No tienen carga, su masa es casi inexistente y, lo más importante, no interactúan con nada. Literalmente, con nada. Intentas detectarlos, y pasan de largo. Intentas atraparlos, y ni se enteran. Estudiarlos es como intentar atrapar una sombra en medio del aire y encima, esa sombra no quiere ser vista. Pero aquí viene lo más loco. Están en todas partes. El Sol los produce constantemente, las explosiones cósmicas los lanzan como si fueran confeti. Ahora mismo, mientras estás escuchando esto, miles de millones atraviesan tu cuerpo. Sí, ahora mismo. Y no sientes absolutamente nada. Es como estar bajo una cascada, sin mojarte ni una sola gota. Suena imposible, pero es real. Entonces, el problema no es que no existan señales. El problema es que, casi nunca dejan rastro. La mayoría pasa sin hacer absolutamente nada. Solo unos pocos, poquísimos. Colisionan. Un instante, un choque diminuto y desaparecen. Tu misión, detectar ese momento. Uno solo. Entre millones de no pasó nada. Nivel de dificultad. Como intentar oír caer una aguja en medio de una tormenta. Y sin saber cuándo va a caer. La mayoría aquí diría, ni de broma. Pero Koujiba no. No esquivó el problema, no buscó algo más fácil. Se fue directo al nivel imposible. Porque entendió algo clave. Si logras detectar un neutrino, no estás haciendo un experimento. Estás escuchando al universo. Vale. Ya elegiste el problema más difícil. Ahora viene lo incómodo. ¿Cómo lo haces? No puedes gritarle al aire: oye, neutrino, ven aquí. No funciona así. Necesitas un detector, uno capaz de captar algo que ocurre, casi nunca. Pero hay un obstáculo enorme. El ruido. Rayos cósmicos, radiación ambiental, interferencias de todo tipo. Señales falsas por todas partes.
Es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto. Entonces, ¿qué haces? Te alejas del ruido. Muy lejos. Hacia abajo. Bajo tierra. Cuanto más profundo, mejor. Y así es como termina en un lugar poco habitual para la ciencia, una mina. La mina de Kamioka. Nada de laboratorios brillantes, nada de edificios futuristas. Una montaña. Y dentro, un hueco gigantesco. No pequeño. Un espacio del tamaño de un edificio entero. Y aquí viene la parte que suena aún más loca. Lo llenan de agua. Pero no un poco. Una cantidad absurda de agua ultrapura. Ese experimento se conocería como el detector Kamiokande. La idea, en papel, parece simple. Sí, y solo si, un neutrino colisiona con una partícula en el agua se genera un destello de luz. Débil, muy breve. Casi nada. Y ese casi nada, es todo. Así que rodearon el tanque con detectores de luz. Como si fueran vigilantes nocturnos. Mirando la oscuridad esperando un parpadeo. Suena bonito. Pero en la práctica, es desesperante. El agua debe ser pura al extremo, el entorno, silencioso, los instrumentos, perfectos. Cualquier impureza, cualquier interferencia. Y adiós señal. Y lo peor de todo. No sabes cuánto vas a esperar. Puede ser mañana o dentro de años. Esto no es un experimento normal. Es una prueba de paciencia. No estás haciendo algo. Estás vigilando. Esperando un mensaje, que quizá nunca llegue. Como dice el refrán, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Kousiba apostó todo a eso. Año 1987. Nadie lo tenía en agenda. El universo no manda invitaciones. Pero de repente, pasa algo enorme. En la gran nube de Magallanes una estrella explota. Supernova SN1987A. No una explosión cualquiera. Es el final de una estrella masiva, un evento capaz de brillar más que una galaxia entera, aunque solo por un instante. Suena espectacular. Pero hay un detalle. La luz tarda en llegar. Esa supernova está a unos 160.000 años luz. Así que, técnicamente, deberíamos esperar. Pero el universo tiene sus trucos. Antes de que llegue la luz, manda otra cosa. Neutrinos. Cuando el núcleo de la estrella colapsa libera una avalancha de neutrinos. Y estos no se detienen. No los frena el polvo, no los frena el gas. Van en línea recta. Directo hacia nosotros. Resultado curioso. La luz aún está en camino, pero los neutrinos ya llegaron. Es como si el universo enviara primero un mensaje, algo ha pasado. Y luego, el vídeo. En ese momento, en Japón. Dentro de la montaña. El tanque sigue ahí. Los detectores siguen vigilando. Kousiba sigue esperando. Sin saber si algún día pasará algo. Y entonces. Pasa. Febrero de 1987. El detector registra señales. No una. Varias. En poco tiempo. Pequeñas pero claras. Como golpes suaves en una puerta en medio del silencio total. La reacción. No fue emoción. Fue duda. Error del sistema. Ruido. Fallo técnico. Revisaron todo una vez, otra vez. Pero los datos seguían ahí. Y no estaban solos.
Otros detectores en el mundo vieron lo mismo. Mismo momento, mismo patrón. Ya no era coincidencia. Era real. Horas después. La luz llegó. Los astrónomos miraron al cielo. Y ahí estaba. La supernova. Todo encajaba. Primero neutrinos, después luz. Orden perfecto. ¿Cómo recibir un mensaje de ya llegué, antes de ver a la persona? ¿Y por qué esto fue tan importante? Porque cambió la forma en que entendemos el universo. Hasta entonces, lo observábamos con luz. Telescopios, fotones. Pero la luz tiene límites. Se bloquea, se absorbe, se deforma. Hay regiones donde simplemente no puede salir. El interior de una estrella, el corazón de una explosión. Zonas completamente ocultas. Pero los neutrinos, no. Ellos atraviesan todo. Salen directamente desde el núcleo. Sin filtros, sin distorsión. Información pura. Eso significa que ya no solo vemos el universo. Podemos escucharlo. Como un médico con un estetoscopio. No basta con mirar por fuera. Quieres oír el latido. Y eso fue exactamente lo que hizo Kousiba. Apuntó ese estetoscopio al cosmos. Ese tanque de agua, esas décadas de espera. Todo se condensó en unos segundos. En apenas una docena de eventos. Suena poco. Pero en este campo, es una avalancha. ¿Por qué estás tratando con algo que casi nunca habla? Y ese día, habló. Bajito. Pero claro. Desde entonces, la astronomía cambió. Ya no es solo observar luz. Ahora también, escuchamos neutrinos. Y el universo dejó de ser un objeto silencioso. Empezó a responder. Después de ese momento, nada volvió a ser igual. Y no es que se publicó un paper más ni que se logró otro resultado. Es algo mucho más profundo. La humanidad ganó un nuevo sentido. Antes, cuando estudiábamos el universo, básicamente lo mirábamos. Telescopios apuntando al cielo, recolectando luz, analizando colores. Rojo, azul, más brillante, más tenue. Era como ver una película muda. Las imágenes eran increíbles, pero no había sonido. Y entonces aparecieron los neutrinos. Y con ellos, una nueva forma de percibir el cosmos. Ya no solo miramos. Ahora también, escuchamos. ¿Escuchar qué? Aquello que la luz jamás puede contar. El interior de una estrella, el corazón de una explosión, regiones enterradas bajo capas imposibles de atravesar. La luz no entra, la luz no sail. Pero los neutrinos sí. Son como un informante secreto. Salen desde lo más profundo, viajan sin ser detenidos y llegan hasta nosotros con el mensaje intacto. Así nace algo completamente nuevo, la astronomía de neutrinos. Dicho de otra forma. Antes solo podías ver la fachada de una casa, ahora puedes escuchar lo que pasa dentro. Eso no es una mejora. Es otra dimensión. Y todo empezó con algo que, en su momento, parecía ridículo, un tanque de agua, y décadas de paciencia. Masato Kousiba no hizo que los neutrinos fueran más fáciles de atrapar. Hizo algo mucho más importante. Nos enseñó a percibirlos. Pero claro. Cuando abres una puerta así no puedes evitar preguntarte. ¿Qué hay detrás? Y entonces llegó el siguiente paso. Si el primer detector ya era impresionante, lo que vino después fue directamente descomunal. El Super Kamiokande. Más grande, más profundo, mucho más sensible. Si antes era una habitación enorme,
ahora era casi un océano subterráneo. Más agua, más detectores, más precisión. Como pasar de unos auriculares básicos, a un sistema de sonido de altísima fidelidad. De repente, empiezas a escuchar detalles que antes ni existían para ti. Y aquí cambió el juego. Ya no se trataba solo de esperar. Ahora podían estudiar neutrinos de verdad. ¿Cuántos hay, de dónde vienen, con qué energía llegan? Poco a poco, ese mundo invisible empezó a tomar forma. Y entonces apareció algo todavía más extraño. Los neutrinos cambian. Sí, cambian. Existen distintos tipos y mientras viajan, pueden transformarse unos en otros. Suena casi a ciencia ficción. Como salir de una ciudad siendo tú, y a mitad de camino convertirte en otra persona. Al principio, muchos no lo creyeron. Pero los datos seguían acumulándose. Cada medición del Superkamiokande apuntaba a lo mismo. No era un error. Era real. A eso se le llamó oscilación de neutrinos. ¿Y por qué importa tanto? Porque implica algo clave. Los neutrinos tienen masa. Pequeñísima pero no cero. Y eso, lo cambia todo. Porque durante mucho tiempo se pensó lo contrario. Y cuando tocas una idea tan básica, todo el edificio teórico tiembla. No es un ajuste. Es una actualización del sistema. Irónico, no. Una partícula casi invisible, termina reescribiendo las reglas del universo. Como dice el dicho, las apariencias engañan. Si miras atrás, esa decisión sigue pareciendo poco lógica. Lenta, difícil, incierta. Pero fue precisamente ese camino el que abrió una forma completamente nueva de entender el cosmos. Kousiba no hizo el problema más fácil. Hizo algo más valioso. Tomó un mundo silencioso, y lo volvió audible. Y ahora mismo. Tú estás ahí. Quizá viendo esto en el móvil, quizá sin hacer nada en particular. Y parece que no pasa nada. Pero déjame decirte algo. En este preciso instante, billones de partículas están atravesando tu cuerpo. Sin pedir permiso, sin avisar. Como el viento atravesando una cortina. No lo sientes, no lo notas. Pero está pasando. Ahora mismo. No es ciencia ficción. Es tu realidad. Esos fantasmas son neutrinos. Vienen del Sol, de rincones lejanísimos del universo, de explosiones que ocurrieron antes de que nacieras. Algunos empezaron su viaje hace millones de años. Y hoy, terminan atravesándote. Suena exagerado. Pero hay algo aún más loco. Esto pasa todo el tiempo. No tienes que hacer nada. Ellos llegan igual. En cantidades absurdas. Si hicieran ruido, no podrías soportarlo. Pero aquí está el detalle. No los oyes. Durante miles de años, la humanidad ha observado el universo mirando hacia arriba. Luz, estrellas, movimiento. Pero había otra capa de información, justo a nuestro alrededor. Siempre estuvo ahí. Solo que no teníamos forma de percibirla. Hasta que alguien decidió meter un tanque de agua dentro de una montaña, y esperar. El descubrimiento de los neutrinos no es solo una partícula más. Es un cambio de perspectiva. Antes éramos fotógrafos del universo. Ahora también somos médicos. Escuchamos. La luz te cuenta lo que pasa en la superficie. Los neutrinos te cuentan lo que ocurre dentro. Es como ver un edificio bonito, pero además saber si su estructura está sana. Eso permite estudiar cosas que antes eran invisibles.
El interior del Sol, el núcleo de una supernova. Regiones que antes eran cajas negras, ahora tienen ventana. Y lo curioso es que todo esto, no se queda en el espacio. Este tipo de investigación, tan lejana, termina afectando tu vida diaria. Para detectar algo tan débil necesitas tecnología extrema. Sensores capaces de ver lo casi invisible. Ese tipo de avances luego se usan en medicina, en diagnóstico por imagen, en detección de radiación. Incluso en análisis de datos. Cuando tienes muy pocas señales y muchísimo ruido, aprendes a distinguir lo importante. Y eso, hoy, está en todas partes. En finanzas, en inteligencia artificial, en los algoritmos que deciden qué ves en tu pantalla. Al final, es la misma idea. Encontrar una señal real en medio del caos. Pero lo más importante no es la tecnología. Es cómo cambia tu forma de ver el mundo. ¿Te das cuenta de algo? El universo nunca ha estado lejos. No está solo en el cielo. Está aquí. A tu alrededor. Atravesándote. Siempre lo estuvo. Solo que no podíamos oírlo. Es como estar frente al mar sin poder escuchar. Ves las olas, pero no sabes que hacen ruido. Los neutrinos son ese sonido. Suave, casi inexistente. Pero constante. Y lo único que hizo Koushiba fue algo muy humano. No creó el universo, no cambió sus reglas. Solo nos dio la capacidad de notar algo que siempre estuvo ahí. Que vivimos dentro de una tormenta invisible. Silenciosa. Pero inmensa. Poco a poco te das cuenta de algo. Lo que realmente cambió, no fueron solo las conclusiones científicas. Fue nuestra forma de entender el mundo. Antes, la ciencia se parecía mucho a un juego de acertijos. Te daban pistas y tú buscabas la respuesta correcta. Pero ahora, ya no es así. Porque el propio juego cambió. Ya no se trata solo de preguntar, ¿cuál es la respuesta? Sino algo mucho más incómodo. ¿Estoy haciendo la pregunta correcta? Y eso lo cambia todo. Porque muchas veces, cuando te atascas, no es falta de inteligencia. Es que estás mirando en la dirección equivocada. Ahí es donde entra Masatoshi Koushiba. Él no intentó mejorar lo de siempre. No dijo, vamos a hacer telescopios más potentes. Hizo algo mucho más radical. Cambió la forma de preguntar. Si la luz no puede contarlo todo, entonces deja de depender solo de la luz. Dicho así suena obvio. Pero no lo es. Porque implica aceptar algo difícil. Que lo que llevas usando toda la vida, tiene límites. Y además necesitas valor. Valor para hacer algo que, desde fuera, parece ridículo. Como pasar décadas en una montaña, esperando una señal que quizá nunca llegue. Como dice el refrán, el que siembra vientos, recoge tempestades. Pero aquí sería más bien al revés, el que siembra paciencia, termina escuchando lo imposible. Esa forma de pensar no se quedó en una sola persona. Se extendió. Y empezó a moldear toda una manera de hacer ciencia. En Japón, especialmente, se nota algo curioso. Una especie de calma profunda. Sin prisas, sin ruido. Pero con una obsesión por lo esencial. Si miras la historia, hay un hilo invisible que conecta nombres como Shinichiro Tomonaga e Koushiba. No eran los más espectaculares, no eran los más ruidosos. Pero hacían algo que pocos hacen. Iban directo al corazón del problema. Tomonaga, por ejemplo, reorganizó la forma en que entendemos cómo interactúan las partículas.
Suena abstracto. Pero en el fondo, era lo mismo, mirar el mismo universo, desde otro ángulo. Koushiba tomó esa misma filosofía, y la llevó más lejos. No solo intentó detectar partículas. Nos enseñó algo mucho más poderoso. Cómo escuchar al universo. Suena poético. Pero es tremendamente práctico. Porque la ciencia no es solo un conjunto de respuestas. Es una máquina para generar mejores preguntas. Si vuelves al principio. Los neutrinos siguen siendo igual de esquivos. Igual de silenciosos. Siguen sin colaborar. No se volvieron más fáciles. No cambiaron por nosotros. Los que cambiamos, fuimos nosotros. Aprendimos otra manera de acercarnos. No con más fuerza. Sino con más inteligencia. No más rápido. Sino con más paciencia. Como dice el dicho, vísteme despacio que tengo prisa. Ahora vuelve a ti. Estás aquí. Tal vez viendo esto sin pensar demasiado. Y parece que no pasa nada. Pero la realidad es otra. Cada segundo. Billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo. Siguen su camino hacia el infinito. No los ves. Eso no ha cambiado. Pero hay algo que sí cambió para siempre. La humanidad ahora sabe que están ahí. Y más importante aún. Ha aprendido a escucharlos. Así que la próxima vez que sientas que estás esforzándote, y no pasa nada. Recuerda esto. Hubo una persona que pasó décadas esperando. En silencio. Sin garantías, sin aplausos. Sin saber siquiera si valdría la pena. Y un día. El universo llamó a la puerta. Muy suavemente. Y él estaba ahí para escucharlo. El universo no se explica solo. No te da respuestas fácilmente. Es silencioso, a veces parece indiferente. Pero siempre hay a alguien que decide dedicar toda su vida a hacerle la pregunta correcta. Y cuando eso pasa, aunque sea por un instante, el universo responde. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.